Estudio Hermanas Dorcas. Lunes 21 de abril de 2025. Tema: Plan maligno para destruir a los hijos de Dios. Lección: Primera de Samuel 23, 19 al 24. Introducción. El plan maligno de Satanás se manifiesta de diversas maneras, a menudo de forma sutil, con engaños y tentaciones que parecen inofensivas pero que tienen como objetivo corromper la relación del creyente con Dios. El enemigo sabe que si logra alejarnos de nuestra fe, nos debilita, nos divide y eventualmente nos destruye. Estos ataques no son exclusivos de los tiempos antiguos, sino que se extienden hasta nuestros días, manifestándose en diversas formas: persecución, tentación, división dentro de la Iglesia, falsas doctrinas y ataques a nuestra identidad en Cristo. El objetivo de Satanás es claro: socavar la integridad espiritual de los hijos de Dios para que vivan en desesperanza, desobediencia y confusión, apartándose del llamado divino para sus vidas. Sin embargo, a pesar de los planes malignos del enemigo, la promesa de la Escritura es clara: Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas y no permitirá que el maligno destruya a sus hijos de manera definitiva. Dios, en su soberanía, provee los medios y las herramientas necesarias para resistir y superar las artimañas del diablo, fortaleciendo a su pueblo para que, aunque atacados, perseveremos firmemente en la fe. 1. La naturaleza del enemigo. El diablo como adversario. El plan maligno contra los hijos de Dios comienza con el entendimiento de quién es nuestro enemigo. Satanás es un adversario astuto que busca destruir nuestra fe y nuestra relación con Dios. Él no descansa en su intento por desviar a los creyentes de la verdad y la justicia de Dios. Con astucia y engaños, el enemigo utiliza todo lo que está a su alcance para debilitarnos espiritualmente. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 2. La tentación como herramienta del enemigo. El diablo utiliza la tentación como una de las principales estrategias para destruir la fe del creyente. Al ofrecer placeres temporales, el enemigo engaña y tienta para alejarnos de la voluntad de Dios. La tentación no siempre se presenta de forma obvia, sino que puede ser sutil, apelando a nuestros deseos y debilidades humanas. Santiago 1:13. Y cuando os halléis en tentación, no digáis: de parte de Dios viene la tentación, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 3. El pecado como resultado del engaño. El pecado es la consecuencia directa de ceder a la tentación. El enemigo sabe que si logra llevarnos a pecar, no solo nos aleja de Dios, sino que también nos abre la puerta a la condena y al castigo divino. La desobediencia es un terreno fértil para que el plan maligno se consuma en la vida de un hijo de Dios. Santiago 1:15. Entonces, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 4. División en la Iglesia. Un plan para debilitar la unidad. Uno de los ataques más efectivos del enemigo es crear divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Satanás sabe que una iglesia dividida es débil y vulnerable. A través de malentendidos, celos, chismes y falsos testimonios, el enemigo busca destruir la unidad de la iglesia, porque una iglesia unida en Cristo es imparable. Primera a los Corintios 1:10. Yo ruego, pues, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 5. La persecución como forma de prueba y ataque. El plan maligno también se manifiesta en la persecución contra los hijos de Dios. El enemigo utiliza la persecución para tentar a los creyentes a abandonar la fe, a través de amenazas, sufrimiento y marginación. Sin embargo, estas pruebas, aunque difíciles, son oportunidades para demostrar nuestra fidelidad a Dios. San Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 6. La victoria final de los hijos de Dios sobre el enemigo. Aunque el enemigo ha diseñado múltiples planes para destruirnos, Dios nos ha prometido la victoria a través de Jesucristo. Como hijos de Dios, tenemos la autoridad y el poder para resistir los ataques del maligno. A través de la oración, la fe y la obediencia, podemos resistir al diablo y ver cómo huye de nosotros. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Conclusión.
El enemigo de nuestras almas utiliza una variedad de tácticas para destruir nuestra relación con Dios, pero como hijos de Dios, tenemos la seguridad de que Él es más grande que el que está en el mundo. Es crucial que estemos alertas y firmes en la fe, siempre buscando la sabiduría de Dios, resistiendo la tentación, manteniendo la unidad en la Iglesia, y confiando en que a través de Cristo, tenemos la victoria asegurada sobre cualquier plan maligno del enemigo. Primer título. La traición es el arma del enemigo que daña la comunión. Versículos 19 y 20. Léase. San Mateo 26, 14 al 16. San Mateo 26, 47 y 48. Introducción. La traición es una de las armas más devastadoras que el enemigo utiliza para destruir la comunión entre los hijos de Dios. A lo largo de la historia, Satanás ha recurrido a esta táctica para dividir, destruir y desestabilizar tanto relaciones personales como la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando una persona traiciona a otra, no solo hay un quiebre en la confianza, sino que se abre una herida profunda que afecta la esencia misma de la comunión, la cual es vital en la vida cristiana. La traición no siempre se presenta de manera evidente o violenta, sino que a menudo se esconde tras palabras dulces o promesas no cumplidas, engaños y actitudes encubiertas. Es un acto que no solo daña la relación personal, sino que afecta la unidad del pueblo de Dios, creando división y desconcierto entre aquellos que, por la gracia de Dios, deberían ser una familia unida. El enemigo sabe que si logra sembrar la semilla de la traición, no solo se debilitan las relaciones humanas, sino también la fortaleza espiritual de la Iglesia. Sin embargo, la traición no es algo nuevo. La Biblia nos muestra varios ejemplos de cómo el enemigo utilizó la traición para desestabilizar el propósito divino en la vida de las personas. En muchos casos, la traición no solo fue un ataque hacia un individuo, sino un intento de afectar el plan soberano de Dios para su pueblo. Pero, a pesar de estos ataques, la respuesta divina es siempre restauradora. Dios tiene el poder para sanar las heridas causadas por la traición y restaurar la comunión cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento, perdón y amor. 1. La traición rompe la confianza. La traición es un acto de deslealtad, donde la confianza que se había construido con otra persona se destruye. En el ámbito espiritual, esto puede afectar nuestra relación con otros hermanos en la fe y con Dios mismo. Satanás utiliza la traición para generar desconfianza dentro del cuerpo de Cristo, debilitando la comunión y provocando división. Salmo 41:9. El hombre de confianza, el que tenía mi pan, levantó contra mí el calcañar. 2. La traición es un reflejo del enemigo. El principal instigador de la traición es Satanás, quien busca apartarnos del camino de Dios. Él mismo fue quien introdujo el pecado en el mundo a través de la desobediencia y la traición de Adán y Eva. A través de la traición, el enemigo intenta destruir la paz y la unidad que Dios ha establecido entre sus hijos. San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 3. La traición perjudica la unidad en Cristo. La unidad es esencial para la vida cristiana. Cuando se siembra la traición, se interrumpe esta unidad y se produce división. El cuerpo de Cristo se ve debilitado cuando sus miembros, en lugar de unirse en amor, se enfrentan por actitudes de deslealtad y engaño. El enemigo sabe que una iglesia dividida es vulnerable. 1 Corintios 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 4. La traición en la Biblia. Ejemplo de Judas. Uno de los ejemplos más trágicos de la traición en la Biblia es el de Judas Iscariote, quien vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Su acto no solo rompió la confianza que Jesús había depositado en él, sino que también afectó la comunión de los discípulos con su Maestro. Este acto resalta cómo la traición puede tener consecuencias devastadoras. San Mateo 26:21, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. 5. La traición no debe ser justificada. A veces, cuando somos traicionados, podemos sentir la tentación de justificar la traición o de no perdonar a quienes nos dañaron. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos actuar con misericordia y perdón, tal como Cristo lo hizo por nosotros, incluso cuando los demás nos traicionan.
San Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 6. El perdón como respuesta a la traición. Aunque la traición duele profundamente, la respuesta cristiana no debe ser la venganza ni el resentimiento. El perdón es el camino que Jesús nos enseñó, y es a través de este perdón que podemos restaurar la comunión con aquellos que nos han traicionado. Este es un acto de obediencia a Dios y una muestra del amor que Él nos da. San Mateo 18:21 y 22. Entonces Pedro, acercándose a Él, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 7. Dios restaura lo que la traición ha destrozado. A pesar de la traición, Dios tiene el poder de restaurar lo que ha sido dañado. En nuestra relación con Él, cuando fallamos y traicionamos su confianza, Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos. Del mismo modo, Él nos da la gracia para restaurar las relaciones humanas que han sido rotas por la traición. Ezequiel 36:26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Conclusión. La traición es una de las tácticas más eficaces del enemigo para destruir la unidad, la confianza y la comunión entre los hijos de Dios. Sin embargo, como pueblo de Dios, estamos llamados a perdonar y restaurar las relaciones, siguiendo el ejemplo de Cristo. A través del perdón y la misericordia, podemos sanar las heridas de la traición y vivir en la unidad que Dios desea para su Iglesia. Al final, la victoria sobre la traición y la división solo se logra a través del poder transformador de su amor y gracia. Segundo título. Saúl utiliza la adulación para cumplir su propósito engañoso. Versículos 21 al 23. Léase, 2 de Samuel 15:2 al 5, Proverbios 29:5. Introducción. La adulación es una de las tácticas más sutiles y peligrosas que el enemigo usa para manipular y controlar a las personas. En el caso de Saúl, el primer rey de Israel, vemos cómo este recurso fue empleado para engañar y manipular a quienes le rodeaban, con el fin de conseguir sus propios intereses y mantener su poder. Aunque la adulación parece ser un cumplido o un acto de alabanza, en realidad es un medio para influir de manera controlada en las decisiones y emociones de los demás, llevándolos a hacer lo que el adulador quiere sin que se den cuenta de sus verdaderas intenciones. Saúl, en su inestabilidad emocional y en su lucha por mantener el control de su reino, recurría a la adulación como una forma de manipulación. En lugar de actuar con integridad y rectitud, utilizaba palabras agradables y halagadoras para ganarse el favor de aquellos que pudieran amenazar su posición o su liderazgo. Esta estrategia de adulación no solo reflejaba su falta de sinceridad, sino también su profundo alejamiento de la voluntad de Dios. En este contexto, la adulación se convierte en una herramienta engañosa que, si no es discernida correctamente, puede desviar a los demás de la verdad y del propósito divino. Saúl no solo utilizaba la adulación para encubrir sus propios defectos y debilidades, sino para manipular a David, su enemigo aparente, y al mismo tiempo mantener su poder y autoridad. Esta actitud revela un corazón que busca el aplauso humano por encima de la obediencia a Dios y la integridad personal. 1. La adulación como herramienta de manipulación. La adulación se utiliza a menudo para manipular a los demás, haciéndoles sentir que están siendo apreciados y valorados, mientras que en realidad se busca obtener un beneficio personal. Saúl usó la adulación como una manera de ganar la lealtad de los demás y ocultar sus intenciones manipuladoras. Proverbios 29:5. El que adulador dice palabras agradables a su prójimo, y el que engaña a su prójimo está buscando su propio interés. 2. La falta de sinceridad en las palabras de Saúl. Saúl era consciente de que David era un hombre según el corazón de Dios, pero su inseguridad y deseo de controlar la situación lo llevaron a usar palabras lisonjeras que no tenían base en la sinceridad. La adulación fue su manera de disimular su verdadero propósito y de manipular a David. Proverbios 26:28. Porque al hombre que adula a su prójimo, él no dice bien lo que piensa, sino que engaña su corazón. 3. Saúl y la inseguridad personal. El uso de la adulación por parte de Saúl refleja su inseguridad. Al no poder depender de la autoridad de Dios sobre su vida, recurría a estrategias humanas para manipular a los que lo rodeaban.
La inseguridad personal a menudo lleva a las personas a buscar la aprobación externa, utilizando adulación o halagos vacíos. Proverbios 11:20 Los de corazón doble son abominación a Jehová, mas los íntegros de camino les son agradables. 4. El peligro de confiar en la alabanza humana. Cuando Saúl utilizaba la adulación, buscaba elevar su estatus y encontrar la aprobación de las personas, incluso a costa de la verdad. La alabanza humana, cuando se busca en exceso, puede ser peligrosa y desviarnos del propósito genuino de Dios para nuestras vidas. Primera a los Tesalonicenses 2:6 Porque no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas, como apóstoles de Cristo. 5. La adulación puede cegar al corazón. Las palabras halagadoras pueden cegar el juicio y hacer que las personas actúen en contra de sus principios y valores. En el caso de Saúl, al usar la adulación, buscaba desviar a David de su propósito divino y ganarse su confianza para eventualmente destruirlo. Proverbios 29:5 Y el que adula a su prójimo, le tiende una red delante de sus pies. 6. La falta de verdad daña la relación con Dios. Saúl, al usar la adulación para manipular, no solo engañó a David, sino que también dañó su relación con Dios. La falsedad de nuestras palabras y actitudes puede apartarnos de la verdad y de la voluntad divina. Dios valora la sinceridad y la integridad, no las palabras vacías. Proverbios 15:29 Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. 7. La adulación contrasta con la humildad verdadera. A lo largo de la historia bíblica, se nos enseña que la verdadera humildad es preferible a la adulación vacía. Jesús nos mostró el camino del servicio humilde, mientras que Saúl representa la falsa humildad basada en la adulación para obtener poder. La verdadera grandeza está en la humildad ante Dios. Efesios 4:2 Antes bien, sean en todo humilde, y hablen con gracia, como quien sirve al Señor. Conclusión. Saúl utilizó la adulación de manera egoísta para manipular a aquellos que lo rodeaban y cumplir sus propios intereses. Esta estrategia demuestra cómo las palabras vacías y las alabanzas falsas pueden distorsionar la verdad, creando confusión y alejándonos del propósito divino. Como creyentes, debemos aprender a discernir la adulación y buscar siempre la sinceridad y la humildad en nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás. La verdadera comunión con Dios se basa en la sinceridad y en la integridad, no en las palabras halagadoras que solo buscan agradar o manipular. Tercer título. Dios prepara lugares seguros para proteger a sus hijos. Versículo 24. Léase. Primera de Reyes 17:2 al 4. Primera de Reyes 17:7 al 9. Introducción. En la vida cristiana, enfrentamos una realidad constante de pruebas, dificultades y peligros, tanto espirituales como físicos. Sin embargo, a lo largo de la historia, la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios, en su fidelidad y amor, se compromete a proteger y cuidar a aquellos que le pertenecen. Una de las formas en que Él provee esta protección es a través de la creación de lugares seguros para sus hijos, lugares donde pueden encontrar refugio, descanso y seguridad, lejos de los ataques y amenazas del enemigo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha mostrado su providencia, guiando a su pueblo hacia lugares de refugio cuando se veían amenazados por el mal. Ya sea en forma de ciudades de refugio, fortalezas espirituales, o incluso momentos de descanso en su presencia, el Señor siempre ha preparado un camino de protección para aquellos que confían en Él. No se trata simplemente de un refugio físico, sino también de una protección espiritual, que asegura que, incluso en medio de las adversidades, nuestra fe y esperanza en Dios se mantengan firmes. Este concepto de lugares seguros también tiene una implicación profunda en la vida diaria del creyente. Muchas veces, no solo nos enfrentamos a ataques directos, sino a momentos de vulnerabilidad emocional o espiritual. Sin embargo, Dios tiene la capacidad de brindarnos un espacio seguro en su presencia, donde podamos hallar paz, fortaleza y renovación. Es en estos lugares seguros donde podemos experimentar la protección de Dios no solo de los peligros visibles, sino también de las influencias invisibles que intentan desestabilizarnos. 1. Dios prepara refugios en medio de la adversidad. Dios, en su misericordia, nos provee lugares de refugio en momentos de prueba y angustia. Estos lugares no solo son físicos,
sino también espirituales, donde podemos encontrar consuelo y paz. Cuando nos sentimos vulnerables o amenazados, podemos acudir a Él, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro. Salmo 46:1 Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 2. Las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó las ciudades de refugio como lugares donde los que cometían un error sin intención, como un homicidio accidental, podían escapar y encontrar protección. Esto muestra cómo Dios establece lugares específicos para proteger a los inocentes y ofrecerles un espacio seguro para vivir sin temor. Números 35:12 Y los convertiréis en ciudades de refugio, para que huya allí el que mató a su prójimo sin querer, para que no muera a mano del vengador de sangre, hasta que comparezca delante de la congregación. 3. El refugio espiritual bajo sus alas. Dios no solo ofrece protección física, sino también espiritual. En muchas ocasiones, la Escritura utiliza la imagen de sus alas para referirse a su protección. Cuando estamos vulnerables ante las tentaciones, las pruebas o el miedo, Él nos cubre con su presencia y nos da la seguridad de que estamos bajo su cuidado amoroso. Salmo 91:4 Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. 4. Jesús, nuestro refugio y protector. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es la manifestación máxima del refugio y la protección de Dios. A través de su sacrificio en la cruz, nos ofrece una protección eterna contra el pecado y la muerte. En Él, encontramos no solo salvación, sino también refugio en medio de las tormentas de la vida. San Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 5. Dios provee un refugio para su pueblo en el desierto. Cuando el pueblo de Israel atravesó el desierto, Dios les proveyó un refugio en forma de una nube que los cubría durante el día y una columna de fuego que los guiaba por la noche. A pesar de las dificultades del viaje, Dios nunca dejó de ser su protector, mostrándoles que incluso en los lugares más inhóspitos, Él es el refugio seguro. Éxodo 13:21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrares, para que anduviesen de día y de noche. 6. La fortaleza de Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza, y en Él encontramos protección contra cualquier peligro. Este lugar seguro no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en su poder y fidelidad. En medio de los desafíos, podemos estar tranquilos, sabiendo que Él está con nosotros, y su fortaleza nos mantiene firmes. Proverbios 1810 El nombre de Jehová es torre fuerte, a ella corre el justo, y está a salvo. 7. La protección de Dios es permanente y no depende de las circunstancias. Cuando buscamos el refugio de Dios, podemos tener la seguridad de que Él nos protegerá permanentemente. Su cuidado no depende de las circunstancias externas ni de los momentos difíciles, sino que su protección es un acto de su amor constante y fiel hacia nosotros. Salmo 27:10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Conclusión. Dios, en su amor y fidelidad, ha preparado lugares seguros para protegernos en medio de cualquier dificultad. Ya sea que estemos atravesando pruebas emocionales, espirituales o físicas, Él nos ofrece refugio en su presencia, cubriéndonos con su amor y guiándonos a través de los tiempos difíciles. Al confiar en Él, podemos encontrar la seguridad y la paz que solo su protección puede brindar. En cualquier situación, sabemos que nuestro refugio eterno está en Él, quien es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas I.E.P.